Good morning. Buenos días. Full house this morning. Amen. Casa llena, gracias a Dios. Got some visitors today. Good to Tenemos see you. Good to visitas have you with aquí. us. Nos alegra verlos a todos. That makes my job and your job a little bit harder Pero eso hace mi trabajo y su trabajo un poquito difícil. if you're a visitor. Si eres visita, It means you're jumping into the middle of a conversation here. nos están acompañando en medio de una charla. And so I pray for extra grace to for you to figure out what we're talking about. Así es de que oro por gracia extra para que puedan entender de lo que estamos hablando. And also for the Lord to give me the grace Y también que el Señor me dé a mí la gracia to know what to repeat and what not to repeat. para saber qué necesito repetir y qué no. Because sometimes we do reviews that last the entire sermon. Porque a veces hacemos repasos que duran todo el sermón. Sometimes that's good, Y a veces eso es bueno and sometimes not. y a veces no. So we are actually beginning, or in our third session, Así es de que estamos en nuestra tercera sesión on a new series de una nueva serie called From Death to Life. que se llama De la muerte a la vida. And in this series, Y en esta serie we're focusing on Romans chapters 5 through 8, estamos enfocándonos en los capítulos de Romanos 5 al 8, which are some of the most profound, que es una parte de la Biblia tan profunda if not difficult, y a veces difícil, passages of Scripture. a pasajes de la Escritura. The Apostle Paul El apóstol Pablo was a brilliant man, fue un hombre a brillante, scholar, estudiado, and he loved to delve into the depths of God's Word and truths. y le encantaba someterse a la profundidad de la verdad de la palabra de Dios. And so as he digs in and he writes those things down, Y mientras él está estudiando y escribiendo todas estas cosas, he goes very deep. él va muy profundo And he loves to add thoughts within thoughts. y le gusta poner pensamientos dentro de pensamientos. And to start with one thought, Y comenzar con un pensamiento and then as he's writing, y mientras está escribiendo, to sort of say, by the way, se pone a decir, oh, y aparte, let me mention this too. también quiero mencionar esto. And then while he's mentioning that thing, Y mientras está mencionando ese punto, he thinks about something else, se le viene a la mente otra and he wants to cosa add that too. y también quiere añadir eso. And so as we read Paul's writings, Y mientras leemos las escrituras de Pablo, we have these very complex and long sentences, tenemos estas oraciones complejas y largas and every word is deep and meaningful. y cada palabra tiene sentido y But profundidad. sometimes it can be hard to sort out. Pero a veces puede ser un poco difícil But we're gonna try to do that acomodarlo, pero vamos a tratar by de hacer God's eso grace. por la gracia de Dios. So pray for me as I lead our study. Así es de que oren por mí mientras dirijo nuestro estudio. But I think this section of Scripture Pero yo creo que esta sección de la Escritura is so important for us es tan importante para nosotros that it is literally has the possibility of taking us from death to life. que literalmente tiene la probabilidad de llevarnos de la muerte a la vida. That's actually the theme of this passage. Y ese es el tema de este pasaje. But within that theme, Pero dentro de ese and that tema, might seem like an odd theme, y quizá sea un tema medio raro, God is wanting to show us Dios quiere enseñarnos how we go from death to life, cómo es que nosotros vamos de muerte a vida, from sin to righteousness in front of God or before God, del pecado a estar justos enfrente de Dios, how we go from being sinners lost in sin y cómo vamos de ser pecadores envueltos en ese pecado to being victorious Christians made in the image and reflecting the image of Jesus. a ser esos cristianos gloriosos, hechos y reflejando la gloria de Dios. And a phrase that we've talked about and you've probably heard thrown out throughout Christendom or Christian world, Y una frase que hemos mencionado y quizá la han escuchado en la vida cristiana, and that is living life by the Spirit. y eso es vivir la vida a través del Espíritu. That's actually the goal, Esa es la meta. is to live our lives by the Spirit. Vivir nuestras vidas por el Espíritu. But what does that mean? Pero ¿cómo se ve eso? What does that look like? ¿Qué significa eso? And we've talked
a lot since I've been here for 8 years Y hemos hablado mucho en estos 8 años que he estado aquí about discipleship, sobre el discipulado, about walking with Jesus. caminar con Jesucristo. And yet we all continue to struggle Y aún así seguimos teniendo with dificultades actually living that victorious kind of life de cómo vivir esa vida victoriosa, that Jesus actually promised, la cual Jesús nos prometió. right? Hopefully you know this verse by now. Y espero que ya se sepan este versículo. John 10:10, Juan 10:10, Jesus said, Jesús dijo, I have come to give you life he venido a darte vida and that more y abundantly, es en abundancia. right? So Jesus wants us to have an abundant life. Así es de que Jesucristo quiere que tengamos vida en abundancia. Now that doesn't just mean money, right? Y eso no solo significa dinero, It means wholeness and goodness in every area of our life. también significa que debemos de tener esa plenitud y riqueza en todo aspecto de nuestra And vida. in the Sermon on the Mount, Y en el Sermón del Monte, Jesus said that the person who built their life on his words Jesucristo dijo que la persona que construye su vida en sus palabras would be like a man who built his house on the rock. sería como un hombre que construyó una casa en la roca, And so that even if the storms came, que aunque vengan las tormentas, the rock would stand, the house would stand on the rock. esa casa estaría firme en la roca. And so this is God's desire for us. Y este es el deseo de Dios para nosotros. God does not desire that we struggle and just have a hard time with life. Dios no quiere que estemos miserables y con una vida difícil. Even as it says at the end of this section of Scripture in Romans 8, E incluso como dice aquí al final de esta sección de la escritura en Romanos 8, that we are more than conquerors in Christ Jesus. que somos Amen? más que vencedores en Cristo Jesús. Amén. Can we say more than conquerors? Podemos decir más que Say it again. vencedores. More than Más que conquerors. vencedores. All right. That's the goal. Esa es la meta. And again, this is not just for selfish purposes. Y nuevamente, esto no es para ser egoístas. This is so that God's will can be done in our lives Esto es para que pueda ser hecho la voluntad de And Dios en through nuestras our vidas, lives a través de out nuestras into the vidas, world. Amen? al mundo. To be a blessed, we are blessed Somos bendecidos to be a blessing. para poder ser So the bendiciones. world can see Para que el mundo pueda ver who God is quién es Dios in us. en nosotros. That's the plan. Ese es el plan. But as we've been talking, Pero como hemos estado hablando, we've all confessed and admitted todos hemos confesado y admitido that in many ways, que en muchas maneras we're not living that abundant life. no estamos viviendo esa vida en abundancia. There are struggles, Hay dificultades, challenges. retos. Life is not easy. La vida no es fácil. We have frustrations. Tenemos We have frustraciones, issues. líos. We find ourselves struggling with things we've been struggling with a long, long time. Nos encontramos batallando con las mismas batallas que hemos tenido toda la vida. Our relationships are not what we want them to be. Nuestras relaciones no son las que queremos. Our finances are not what we Las want them finanzas to be. no son como queremos que Our estén. health is not what we want it to Nuestra be. salud no es como queremos que And esté. how many of you know that abundant life means all those things? ¿Y cuántos de ustedes saben que la vida en abundancia requiere todo eso? And so we keep asking the question, Y seguimos haciendo la pregunta, why? ¿por qué? Why is it that we have faith in Christ? ¿Por qué es que tenemos la fe en Cristo? Why is it that we say we believe? ¿Por qué decimos que creemos? We come here week after week, Venimos aquí semana tras semana and yet we just continue to grind out a struggling life. y aún así seguimos con esta vida que no está bendecida. Sounds like you guys might want to know what the answer to that question is. Y parece que están pendientes cuál es la respuesta. Well, hopefully we're going to get to it. Bueno, espero que lleguemos a eso. It's not going to all come out this morning. No va a salir todo aquí esta mañana. We don't have enough time today. No tenemos suficiente tiempo, But this passage of Scripture pero este pasaje de la Escritura wants to take us quiere llevarnos from death to life. de la muerte a la vida. That is the journey of this passage of Scripture. Esa es la jornada de este pasaje en la Escritura And so that's the journey we're going to follow. y es la jornada que vamos a We're seguir. going to try to hear what Paul's trying to say to us. Tratar de entender lo que nos quiere decir Pablo And we're going to ask the Holy Spirit to teach us, y le vamos a pedir al to Espíritu open up Santo our hearts and our eyes and our minds to receive what he wants to tell us. que nos enseñe, que nos abra nuestros corazones, mentes, ojos, oídos para aprender lo que nos quiere enseñar. Are you ready for that? ¿Listos para eso? You want that? ¿Quieren eso? Okay, yeah. All right, we have to agree with him. Tenemos que estar de acuerdo con él. God's a gentleman. Dios es un He caballero. doesn't force himself. Él no se esfuerza con nosotros. So we have to want this. Así es que debemos So querer if you esto. want this in your life, Si tú quieres esto en tu vida, say, I want this in my y life. quiero esto en mi vida. All right, good, good, good. So as part of this Y process, como parte de este proceso, and this is a bit of review,
y es un parte de repaso. We've looked at Hebrews 4, verses 12 through 13, Hemos visto Hebreos 4, 12 al 13, because this verse has a very important precursor to our study. porque este versículo tiene un preámbulo muy importante para nuestro estudio. This verse says that the Word of God is alive and active, Dice este versículo, la palabra de Dios es viva y eficaz. right? So the Bible, La Biblia, as well as God's active new present Word, al igual que la presencia de Dios dándonos are palabra, alive and well. es tan viva y eficaz. If you read God's Word regularly, Si lees la palabra de Dios regularmente, you know that His Word is alive, tú sabes que su palabra está right? viva, Because it speaks to you, right? porque te habla. We know that, Sabemos esto. okay? But it says it's sharper than any double-edged sword, Dice, más afilada que cualquier espada de doble filo, and it penetrates to the dividing of soul and spirit. penetra incluso hasta el dividir el alma y el espíritu. So, again, very quickly, Nuevamente, rápidamente, we are recognizing reconocemos that there is a difference between soul and spirit. que hay una diferencia entre el alma y el espíritu. That as Christians, Que como cristianos we believe that God made humanity, creemos que Dios creó la humanidad, mankind, el ser humano, in three parts. en tres partes: Our bodies, nuestros cuerpos, our souls, nuestra alma and our spirits. y nuestro espíritu. Okay? Our bodies are our bodies. Nuestros cuerpos son los They will cuerpos, die and go away. van a morir y And desaparecerse. even though we recognize each other, first through our bodies, Y aunque nos reconocemos el uno al otro primero por nuestro our cuerpo, bodies are not what define us. nuestros cuerpos no son lo que Right? nos We're learning definen. that now, right? Estamos trabajando en eso, Because I've said ¿verdad? it now 3 weeks in a row. Porque ya lo he dicho 3 semanas. And then there is our spirit, Y luego tenemos nuestro espíritu, which is the eternal part of us that belongs to or connects with God. la cual es esa parte eterna de nosotros que le pertenece a Dios. Okay? And then there's our soul. Y luego está nuestra alma. And for the sake of our discussion in this study, Y de la manera que la vamos a usar en este we are estudio, defining it la definimos as our mind, will, and emotions. como nuestra mente, voluntad y emociones. Okay? This is the core of a human being. Este es el centro de un ser Our humano. mind, will, and emotions. Nuestra mente, voluntad y How we emociones. think, Cómo How we pensamos, feel, cómo nos and what we sentimos do with that. y lo que hacemos con Our eso. will. Nuestra voluntad. Right? And our bodies can influence that, Nuestros cuerpos pueden and our influenciar eso spirits can influence y that. nuestros espíritus But the influencian essence eso. of who we are Pero la esencia de quienes human somos beings como seres is humanos that soul. es esa alma. And that is a large part what we don't recognize, what we don't deal with in our lives. Y esa es una gran parte de lo que no reconocemos o analizamos en nuestras vidas. And a lot of it is because of ignorance. Y mucho de eso es por ignorancia. Many of us haven't ever even thought of that before. Muchos de nosotros ni siquiera hemos pensado en eso. It's not like it's common, coffee shop conversation. No es como que es una conversación cotidiana. Like, how's your soul today? ¿Cómo está hoy tu alma? Right? How are your emotions getting along with your mind today? ¿Cómo están tus emociones de acuerdo con tu Right? mente hoy? How is your will cooperating with your emotions or with your spirit? ¿Cómo está tu voluntad cooperando con tus emociones? Those o aren't espíritu? common questions that we hear, right? No son preguntas cotidianas que discuss. escuchamos o que hacemos. It would actually be a good idea if we did, Sería buena idea si lo hiciéramos, because that's the most important part of us. porque esa es la parte más importante de nosotros. Because that's the part that determines our eternal destiny, Esa es la parte que determina nuestro destino as eterno, we're going to see. como vamos a ver. And so I'm suggesting to you Así es de que les sugiero that it is the care of our souls que el cuidado de nuestras almas is what is important es lo que es importante for our spirit man para que nuestro to espíritu mature madure to become Christ-like. para hacerse más como That if we Cristo. don't bring the soul into cooperation with the spirit, Si no involucramos al alma que coopere con el that espíritu, will not happen. entonces no va a pasar. Okay? So that's the premise and the direction that our study is going. Y ese es el preámbulo y la dirección a donde va nuestro estudio. Now there's another important thought from this
passage in Hebrews before I move on. Y hay otro mensaje importante de este pasaje en Hebreos. And that is the word judges our thoughts and attitudes. Y esa es la frase: juzga los pensamientos y actitudes del corazón. That as Christians, Como cristianos, we at least believe, por lo menos creemos, even if we have a hard time putting it into practice, incluso si no lo practicamos muy bien, that God's word is authoritarian, or authority. It is an authority, que la palabra de Dios es una autoridad, right? That it is what judges us es lo que nos juzga a nosotros, and not we it. y nosotros no lo juzgamos a la palabra. This is very important Esto es muy importante, because in our world today, porque en nuestro mundo ahora everybody judges the word of God. todo mundo está juzgando la palabra de Everybody Dios. judges God. Todo mundo juzga a Dios. Well, if God can't take care of the things right in this world, then why should I follow him? Why should I believe in him? Se ponen, ay, si Dios no puede encargarse bien de las cosas aquí, entonces ¿por qué lo voy a seguir? If God allows bad things to happen to good people, then he must not be a good God and I won't follow him. Si Dios le deja que le pasen cosas malas a la gente buena, entonces no lo voy a seguir. If God doesn't take care of the bad people in the world, then he must be impotent and I'm not going to follow him. Si Dios no se encarga de las personas malas del mundo, entonces no tiene poder y no lo voy a seguir. I hate to tell you this, Y odio decirles esto, but there's a major problem with that thinking. pero hay un gran problema en pensar así. What would that be? ¿Y qué sería eso? God's in charge. Dios está a cargo. If God is God, Si Dios es Dios and he's the God of the Bible, y es el Dios de la Biblia, then as it says many times in many different ways, entonces, como dice muchas maneras en esa Biblia, every one of us cada uno de will stand nosotros before him at some point in eternity, or before eternity, estará presente ante Él en algún punto antes de la eternidad and answer for what we have done in, y in va a our responder bodies. por lo que hemos hecho en nuestras vidas. It's not going to be the other way around. No va a ser de la otra manera. Read the book of Job. Lee el libro de Job. It ends with Job kind of having a conversation like that with God. Termina con Job teniendo una conversación parecida con Dios. And God says kindly, Y Dios le dice generosamente, little man, pequeño hombre, let me show you some things. déjame te enseño algunas cosas. Sends a storm, Manda una earthquake, tormenta, other things. terremoto, otras cosas. Job learns, okay, Y Job, ok, dice, aprendo. you're God, I'm not. Tú eres Dios, yo no. And that's the bottom line. Y ese es el punto final. And so as we approach this study, Así es de que mientras vamos en este estudio, if we're going to get anything out of it, si vamos a aprovechar algo de we esto, must submit to the word debemos someternos a la and palabra not sit in judgment on it. y no estar juzgándola. Otherwise, we put ourselves in a very dangerous position. Si no, nos ponemos en una posición muy peligrosa. So if it doesn't make sense, Así es de que si no tiene sentido and if it doesn't agree with your mind or opinion, y si no está de acuerdo con tu mente y opinión, then what I would suggest is you at least hold off es lo que les sugiero es que por lo menos pausen and ask God, y le pregunten a Dios, God, help me Dios, ayúdame to understand. para poder entender. Help me to hear Ayúdame a and escuchar to receive what you have to say, y recibir lo que tú quieres decir, right? To be humble before him. para estar humildes ante Él. It's very important. Es muy importante. All right, so we're coming to the word to Y hear what God has to say. venimos ante la palabra para ver qué tiene que decirnos Dios. And so this is how we're approaching Romans 5 Y así es como nos acercamos a Romanos 5, through 8. al 8. And so we read the first couple verses of chapter 5. Leímos los primeros versículos de capítulo 5. It says, therefore, since we have justified through faith, Por tanto, habiendo sido justificados por la fe, we have peace with God tenemos paz con Dios through our Lord Jesus Christ, por medio de nuestro Señor Jesucristo, through whom we have gained access por quien hemos podido acceder by faith por la fe into this grace in which we now stand. a esta gracia en la cual ahora estamos. So Paul spent the first 4 chapters of the book Pablo pasó los primeros capítulos del libro writing about how we all get to a point where we can actually stand before God. escribiendo cómo todos podemos llegar a un punto donde podemos estar ante Dios. And he says in chapters 3, there's nobody righteous, no, not one. Y dice en capítulo 3, no hay justo ni aún uno. All have sinned and fallen short of the glory of God. Todos han pecado y están cortos de la gracia de There's Dios. nobody good enough, No hay nadie suficientemente bueno, nobody good enough nadie to go before God que pueda ir ante Dios and say,
y decirle, I deserve to enter into eternity yo merezco entrar a la eternidad based on what I've done. basado en lo que yo he hecho. That's not happening. Eso no va a pasar. Good enough isn't. No hay suficientemente bueno. Being a good person doesn't get you to heaven, Ser una persona buena no te lleva al doesn't cielo. qualify you for eternity, No te califica para la eternidad, but faith does. pero la fe sí. Faith in Jesus Christ Fe en Jesucristo and what he's done for us. y lo que Él ha hecho en nosotros. Right? So he explains all of that in the first 4 chapters. Explica eso en los primeros 4 capítulos He's going to give it to us again here in chapter 5. y nuevamente lo va a repasar en el But capítulo this is 5, his intro, pero esta es su introducción. and we said, and we're going to understand that this position of grace that he's talking about Decimos y vamos a entender que esta posición de gracia de la cual habla is a rich understanding of the position that we have in Christ. es un entendimiento muy profundo de la posición que tenemos ante Cristo That as children of God, como hijos de Dios, which is what we become by faith, que es en lo que nos convertimos por we have fe. access to incredible things. Tenemos acceso a cosas increíbles That we can actually have access to that abundant life that Jesus promised. que nosotros podemos accesar esa vida en abundancia que nos prometió Jesús. So that's his introduction now as we begin this. Y esa fue su introducción mientras comenzamos esto. And he says, so we boast in the hope of the glory of God. Y dice para gloriarnos en la esperanza de la gloria de Well, that Dios. sounds like a good and right statement, Se escucha eso bueno y and it sí, is. y lo es, But we should be asking ourselves as we go through this study, pero deberíamos preguntarnos mientras pasamos en este what are estudio, these things that he's talking about? ¿qué son estas cosas a las que se refiere? As Christians, we so often, read religious words, Como cristianos muchas veces leemos palabras religiosas and we go, oh yeah, I know what that means, y decimos, sí, sé lo que significa, right? And we just move on. y seguimos adelante. But we miss the depth. Pero nos pasamos la We miss the profundidad, impact it has on our lives. ese impacto que tiene en nuestras vidas. And so we ought to be asking ourselves, Y debemos de estar preguntándonos, what is this hope? ¿cuál es esta esperanza? And what is the glory of God? ¿Y cuál es la gloria de Dios? And we should not answer with what we think it is, Y no debemos responder con lo que creemos que but es, let the text teach us. Amen? pero dejar que el texto nos enseñe, amén. So as we see these significant words, Y mientras vemos estas palabras significativas, I'm asking you to set aside what you think you know. les pido que saquen lo que ustedes creen que Write it piensan. down in your journal or Yes. whatever you're taking notes with. Escriban en su diario o en lo que están tomando And ask notas God to show you what these things mean. y pídanle a Dios que les enseñe I'm going to do my significan best to help estas cosas. unpack it for you. Yo voy a hacer lo mejor para poder ayudarlos a But I'm entender, inviting everybody to come into this study with me. pero yo invito que todos vengan al estudio Don't conmigo. wait to get into this study just on Sunday mornings. No se esperen para estar en el estudio solo los domingos. Read these chapters Lean estos capítulos over and over again. una y otra vez. If you want to understand and receive what God has for you from these chapters, Si quieres entender y recibir lo que Dios tiene para ti You en have estos to do your capítulos, tienes que hacer tu propio estudio. soak in the Word. Sométete en la palabra. Okay, so we're boasting in the hope and the glory of God. Así es de que nos gloriamos en la esperanza de la And gloria de then last Dios. week, Y la semana we kind pasada of started down this path with the next sentence, empezamos con la siguiente oración which says, que dice, not only so, no solo eso, but we also glory in our sufferings. sino que también nos gloriamos en nuestros sufrimientos. No, wait a minute, what? Ajá. Can we read that again? ¿Lo leemos otra vez? Wait, not only so. No solo eso. So we're not just boasting in the hope and the glory of God. No solamente nos gloriamos en la esperanza de la gloria de We're, Dios, we're boasting también nos gloriamos in the glory of our en la gloria de nuestros sufferings. sufrimientos. Can anybody say yay? Alguien puede decir, ¡woo! Yippee! Thank you for ¡Hurra! my sufferings. Gracias por mis sufrimientos. That's what it's saying. Eso es lo que nos dice. And if we recall James chapter 1, Y si recordamos en Santiago capítulo 1, write it down for reference, we're not going to go there. escríbanlo para referencia, no vamos a ir ahí. James says something San- very similar. Santiago nos dice algo muy similar. He says, brothers and sisters, Hermanos y hermanas,
Do the math, he says. Hagan la matemática, dice. Count it all joy. Cuéntalo todo como gloria. Right? Like, count it all joy. Like, figure it out. This is joy. Perdón, cuéntenlo todo como gozo. Todo Well, es what's he gozo. talking about? ¿De qué está hablando? I'm excited. I want the joy. Estoy emocionado. Don't ¿Quiero you? gozo? ¿Acaso ustedes no? So, what's he going to say? What's ¿Qué he me going va to a say? decir? ¿Qué me va a decir? Do the math. Haz la matemática. Right? Count it all joy. Cuéntalo todo When como gozo cuando you fall into different kinds of trials. tengas diferentes tribulaciones. I don't think that's the way most of us respond. Creo que no es nuestra respuesta natural. Right? So there's something here, right? Así es de que hay algo aquí. Like there's, if he says it at least twice, and he actually says it more. Si lo dice por lo menos 2 veces, pero lo dice más veces, There's something about suffering hay algo que ver con el that sufrimiento is supposed to be positive, que debe de ser positivo, so positive tan positivo that it's going to give me joy, que me va a dar gozo and that I should boast in it y que yo debo de because gozarme it's en eso glorious. porque es glorioso. Like, oh, I can't figure that out. Wow, no puedo resolver eso, But we're going to dig in. pero vamos a ir más profundo. All right? Because here's this little progress that he lays out here for Porque us. aquí hay este progreso que nos enseña And James does the same thing y in James Santiago chapter hace 1. lo mismo en el capítulo 1, Because we know porque sabemos that suffering produces perseverance, que el sufrimiento produce perseverancia, perseverance character, perseverancia carácter and character hope. y carácter esperanza. And hope does not put us to shame or disappoint. Y la esperanza no nos avergüenza. All right? So suffering causes us to persevere, maybe. Así es de que quizás el sufrimiento nos lleva a la And perseverancia if we persevere, y si perseveramos, maybe quizá we get character. nos da carácter. And there's supposed to be something really good about that. Y según tiene que haber algo bueno del Because carácter, with character, porque con ese we carácter get hope. tenemos la esperanza. And that's supposed to be a good thing. Y eso debe de ser una buena How many of you cosa. want hope? ¿Cuántos de ustedes quieren esperanza? Right? Yeah, we should all want hope. Todos queremos What do you have to have hope? ¿Qué debes de tener para tener esperanza? Character. Character. El carácter. Yes. Kathy was asking if we have to have perseverance or be it. Y Kathy pregunta si tenemos que tener ese carácter o ser ese carácter. It's yes. Y sí. So, suffering Así es de que el sufrimiento can mean a lot of things. puede significar muchas cosas. Like it could mean having a bad boss, Puede significar tener un mal jefe right, who just rides you, que sigue enfadando, doesn't treat you right, no te trata bien. right? Could be a bad spouse Puede ser una mal pareja who also doesn't treat you right. que también no te trata bien. You know, yells at you, Te grita, possibly abuses you quizás te physically. abusa. You know, there could be all kinds of things, Puede ser todo tipo de cosas. right? You could suffer because of health issues. Puede sufrir por problemas de salud. You could suffer because of political issues, Puede sufrir por cosas políticas, persecution. persecución. There are thousands upon thousands of Christians who are facing death every day in this world. Hay miles y miles de cristianos que se enfrentan a la muerte en este mundo. And I think many of us think of that kind of suffering. Y creo que muchos pensamos en ese tipo de sufrimiento. And so when we think of that kind of suffering as we're reading that verse, Así es de que cuando pensamos de ese tipo de sufrimientos mientras leemos ese we versículo, might just pass it on because, well, I don't experience that kind of suffering. quizá lo pasemos porque digamos, yo no sufro así. So what else could it mean? Así es de que, ¿qué más puede ser? Because I suggest to you that this is universal, that everybody, this applies to everybody, Porque les sugiero que esto es universal y aplica a todo mundo. right? So sometimes there's suffering that other people cause, A veces hay sufrimiento causado por otra gente and sometimes there's suffering that we cause, y a veces hay sufrimiento que nosotros right? causamos. Ever made a bad decision that cost you pain, A veces han hecho una mala decisión que les causó dolor. right? Could have been something physical, stupid you did, right, Stacy? Puede ser algo físico tonto que hicieron, ¿verdad, Stacy? Could have made a bad financial decision, right, Andy? Pueden ser malas decisiones financieras, ¿verdad que sí, Andy?
Yeah, there's all kinds of things that we do Hay todo tipo de cosas que hacemos that result in suffering. que resultan en kinds. sufrimiento o dificultades. Okay. How many of you know that just enduring that ¿Cuántos de ustedes saben que solo al pasar por soportar eso doesn't actually cause you to have character? no causa necesariamente tener ese carácter? Let me say that differently. Y déjenme lo explico de una manera diferente. Let's say that something bad is happening in your life. Digamos que algo malo está pasando en tu vida. If you're grousing and complaining all day long, every day about it, Si todo el día estás quejándote y enojado de eso, do you think that you're gaining character? ¿crees que estás ganando ese carácter? No, right? So this idea of perseverance or endurance Así es de que esta idea de perseverancia o must soportar contain something more than just surviving it, debe contener algo más que solamente sobrevivirlo. right? So perseverance is not survival. La perseverancia no es solamente sobrevivirlo. So what would it be? Entonces, ¿qué sería? Change of attitude, change of heart. Cambiar esa actitud, cambiar ese corazón. Right, and we'll see that in just a little more depth shortly. Y lo vamos a ver más profundamente un poquito adelante. And then, so through this process, whatever it is, Así es de que a través de cualquier cosa que sea este we're proceso, intended to grow and change, right? se supone que debemos de crecer y cambiar. So this idea of perseverance includes growing and changing. Can we agree on that? Así es de que esta idea de perseverancia incluye That makes crecer sense? y cambiar. ¿Tiene That sentido? just having bad things happening in your life Que solamente que te pasen cosas and you malas en tu somehow casa getting through it y que de alguna manera lo sobrevivas, does not qualify you for this. eso no solamente te califica para esto. Like, that's really important, Eso es muy importante. because I know a lot of people who just endure things, Porque yo conozco mucha gente que simplemente and in the sobrevive process cosas, of enduring, y en ese proceso de sobrevivir make everybody else's life miserable. hacen la vida miserable a todos. You know los anybody like that? alrededor. Don't ¿Conocen point a alguien fingers. así? No levanten sus manos, no digan nombres. Right? I don't think that they're qualifying for this, No creo que eso los califica para esto. right? So somehow it's supposed to produce character, Entonces, de alguna manera debe producir and then that carácter, character produces hope. y ese carácter produce esperanza. So what could that mean? Entonces, ¿qué significa? Why is that significant? ¿Por qué es tan significativo? So if you want a job done well, Si quieres hacer un buen trabajo, what do you look for? ¿qué buscas? Experience. Experience. Experiencia. Yeah. And if you know it's going to be a hard job, Y si sabes que va a ser un trabajo difícil, what are you looking for? ¿qué más buscas? Good character. Buen carácter. Somebody's done a hard job before. Alguien que ha hecho un trabajo difícil anteriormente. Let's see, do we have any teens in the place? You know, Gen Z has got a really bad reputation. La generación Z tiene una mala reputación. They don't know how to work. No saben cómo trabajar. You give them a shovel, Les das una pala, they work 10 minutes, trabajan 10 minutos and then they wanting to quit y luego quieren dejarlo because they thought they put in a whole day. porque pensaron que trabajaron todo un And their día. hands are getting sore. Y ay, les duelen las manos. You catch what I'm saying? ¿Y saben a lo que me refiero? What's the problem there? ¿Cuál es el problema ahí? No character, No carácter. right? They have not endured. No han soportado. They have not persevered. No han perseverado. They didn't get up at dawn No and se work a levantaron 12-hour day, En la madrugada y Effectively. trabajaron 12 horas. right? Can we agree that that's a good example of perseverance that Po- builds character? ¿Podemos estar de acuerdo que ese es un buen ejemplo de perseverancia que hace carácter? And then what would happen out of that? ¿Y qué pasaría de eso? Wouldn't there be hope out of that? ¿Acaso no sería esperanza después de eso? I mean, think this through with me. Y pensamos esto. If I'm an employer Si soy un empleador and I see somebody working like that, y veo a alguien que está trabajando así, that gives me hope. eso me da esperanza. I'm starting to plan a future for this employee. Estoy planeando un futuro para Right? este empleado. Like, I've got a good worker Tengo now. aquí un buen trabajador. I can
assign him things puedo darle tareas and give him y things darle cosas that will help me, que me van a ayudar and a in the mí. process, I want to help him and Y- pay him well, Y en el proceso yo quiero because it's ayudarle a hard to pagar find bien, good workers. porque es difícil encontrar buenos And trabajadores. so the employee, Así es de que el he gets, empleado tired, se cansa and his hands are sore, y están his back is sore, aporreada su but he's got the satisfaction espalda of y a job manos, well done. pero tiene esa satisfacción de haber hecho un buen right? trabajo. And he's got an attaboy from the boss, Y le dio mucho apoyo and the boss is starting to el talk about some jefe. positive y things, el jefe le está hablando de cosas positivas which what? que ¿qué? Bring hope. Le traen esperanza. Does that make sense? ¿Tiene sentido? Could it be that God's looking for that? ¿Podría ser que Dios está buscando eso? Could it be? ¿Pudiera ser? Could it be that God is letting us experience suffering, ¿Pudiera ser que Dios nos deja pasar por sufrimiento? which might simply be a good day's work? Simplemente puede ser ese sufrimiento hacer un buen día de trabajo. You hear me? ¿Me escuchan? Sometimes we think suffering is not suffering. A veces pensamos que el sufrimiento no es sufrimiento. Let me flip that. Y déjenme lo cambio. We think not suffering is suffering. Pensamos que el no sufrir We es think that work sufrimiento. Pensamos que el trabajo is suffering, es un sufrimiento. right? That's part of the culture of our day. Eso es parte de la cultura de nuestro día. Yeah, I know this lady, Lauren. She knows what I'm talking Y about. yo sé, esta señora Laura sabe de lo que me refiero. She knows what real work means. Sabe cómo se ve un buen día de She trabajo. grew up on a chicken farm. Ella creció en una granja de pollos. Don't mess with her. No se metan con ella. I've seen her with an axe. O siguen. All right. Don't know how our time is going to go. Y no sé cómo va a ir nuestro tiempo. So if you need to, stretch your legs to stretch your mind, Así es de que si necesitan estirar sus piernas para estirar meaning su not fall mente, asleep, para que no se go ahead duerman, and do that. I won't be offended. hazlo, no voy a estar ofendido. But I want to quickly take you Pero quiero llevarlos rápidamente through a preview a resumen, of this passage, un adelante de este pasaje, Romans 5 through 8. de Romanos 5 al 8. Because I want to introduce you to a different idea about suffering. Porque quiero presentarles un diferente tipo de sufrimiento, Because there's a kind of suffering that I think Paul might be at least referring to, porque creo que por lo menos este es un tipo del sufrimiento or al at que se least refiere Pablo, included in this, o por lo menos incluido en that esto, maybe he is highlighting for us in our day today que quizá él está recalcando para nosotros en because nuestro of the día, particular issues that we're having in our culture. por los problemas en particular que tenemos en nuestra cultura. Because for Paul and his contemporary readers, Porque para Pablo y sus lectores contemporáneos, suffering certainly was mostly persecution. el sufrimiento ciertamente era la mayoría persecución. They didn't have the luxury of coddling their feelings. No tenían el lujo de, ver cómo están sus sentimientos. If you said you believed in Jesus, Si decías que creías en Jesucristo, you could be going to the Colosseum to be thrown into the lions. pudieras haber sido llevado al Coliseo y llevado a comer por los leones. We have no idea what that kind of suffering even means. Ni siquiera podemos imaginarnos ese tipo de sufrimiento. So let's be careful not to call suffering what isn't suffering. Así es de que hay que tener cuidado a no llamar sufrimiento a lo que no es sufrimiento. But for the purpose of our study, Pero para el propósito de nuestro for the estudio, purpose of you all, por el propósito de And me. todos ustedes y yo, I think there's a definition and understanding that God wants to present to us. creo que hay una definición y entendimiento que nos quiere presentar Dios. And that is Y esa es the struggle el lidiar between our body, con nuestro cuerpo, our souls, nuestras and our almas spirits. y nuestros espíritus. I think there's a lot of suffering going on in that interaction. Y creo que hay mucho sufrimiento pasando en esa interacción. And I think if we put it under this definition of suffering, Y si lo ponemos bajo esta definición de sufrimiento and we apply this pathway of perseverance and character and hope, y aplicamos este camino de perseverancia, that we're carácter y going to esperanza, uncover some deep treasures. vamos a descubrir unos tesoros profundos. You want to dig those treasures with me? ¿Quieres escarbar esos tesoros conmigo? Let me see your hands. Get a little Amen. excited, please. All right. All right. So, go over to
Romans chapter 7. Así es de You have que your Bibles. vayamos a Romanos capítulo 7 We're going to come back to this, so you don't have to get it all today. y vamos a regresar a esto, no tienen que You entenderlo probably todo won't get it hoy. all today. Vamos a repasar I want you to read with me this passage y quiero que leamos este pasaje with the understanding con el entendimiento that this is suffering. que esto es sufrimiento. Does that make sense? ¿Tiene sentido? So I'm asking you to read this passage Y quiero que lean este pasaje as a definition como una definición of suffering. del sufrimiento. Okay, Romans 7:14. Romanos 7:14. We know that the law is spiritual, Sabemos que la ley es espiritual, but I am unspiritual, pero yo no soy espiritual, sold as a slave to sin. vendido como esclavo del pecado. I do not understand what I do. No entiendo lo que hago, For what I want to do, I do not do. porque lo que quiero hacer no lo hago, But what I hate, I do. pero lo que odio lo hago. And if I do what I do not want to do, Y si hago lo que no quiero, I agree that the law is good. estoy de acuerdo en que la ley es buena. As it is no longer I myself who do it, but it is sin living in me. Ya no soy yo quien lo hace, sino que es el pecado que vive en mí. For I know that good itself does not dwell in me, Porque sé que el bien mismo no mora en mí, that is, in my sinful nature. es decir, en mi naturaleza pecaminosa, For I have the desire to do what is good, porque tengo el deseo de hacer lo que es bueno, but I cannot carry it out. pero no puedo llevarlo a cabo, For I do not do the good thing I want to do, porque no hago el bien que quiero, but the evil I do not want to do, sino el mal que no quiero. this I keep on doing. Esto lo sigo haciendo. Now if I do what I do not want to do, Ahora bien, si hago lo que no quiero, it is no longer I who do it, ya no soy yo quien lo hace, but it is sin living in me. sino que es el pecado que vive en mí. Anybody feeling the struggle? ¿Alguien siente esa dificultad? Anybody feeling the fight there? ¿Alguien siente esa pelea? Let's continue. Continuemos. So I find this law at work. Así que encuentro la ley en acción. Although I want to do good, Aunque quiero hacer el bien, evil is there within me. el mal está ahí conmigo. For in my inner being, Porque en lo íntimo de mi ser, I delight in God's law. me deleito en la ley de Dios. But I see another law at Pero- work in me, Veo otra ley que obra en mí, waging war. que hace guerra. Does that sound like struggle? ¿Eso suena como una batalla? Waging war against the law of my mind Hace guerra contra la ley de mi mente and making me a prisoner of the law of sin at work within me. y me hace prisionero de la ley del pecado que obra en mí. What a wretched man I am. ¡Qué miserable soy! Anybody identify with that? ¿Alguien se identifica con eso? Have you ever read that scripture and go, yeah, that's me? ¿Alguna vez has leído esa escritura y diciendo, yep, soy yo? So much so that you are almost in despair. Que estás así tan desesperado. Oh, wretched man that I am. ¡Qué miserable I soy! can't do what I want to do. No puedo hacer lo que quiero I hacer. do the thing I don't want to do. Hago lo que no debo de hacer. I love God's law. Amo la ley I de want to follow Dios. Him. Quiero But I seguirlo. find myself not doing it. Pero me encuentro no haciendo eso. Wretched man. Miserable que soy. Who will rescue me from this body that is subject to death? ¿Quién me rescatará de este cuerpo que está sujeto a la muerte? Thanks be to God Gracias a Dios who delivers me through Que- Jesus Christ our Lord. que me libra por medio de Jesucristo nuestro Señor. Amen. Amén. So I'm proposing to you Así es de que les propongo that God wants to teach this body que Dios quiere enseñarle a este cuerpo right now aquí about how to apply that first passage in Romans 5:2 sobre cómo aplicar three. ese pasaje en Romanos about how we can persevere de cómo podemos perseverar through this kind of suffering. a través de este tipo de Learn sufrimiento. the lessons that He wants to teach us Estamos en las lecciones que nos quiere enseñar about how to relate to our bodies, sobre cómo relacionarnos a nuestros cuerpos, our minds, nuestras mentes, our will, nuestra and voluntad emotions, y emociones and to the Spirit of God. y al Espíritu de And Dios. through that Y a process través de ese of proceso persevering de perseverar, through hard work a través de trabajo arduo, to gain the character that He wants to give us, para poder obtener ese carácter que nos quiere dar, so that we become formed in the image of Christ. para poder ser formados en la imagen de Does Cristo. anybody want to go there with me? ¿Alguien quiere ir ahí conmigo? Yeah. So that's where we're going, and I just want to broaden the scope of this
picture for you Y ahí es donde vamos y quiero darles otra imagen by going back to the book of Hebrews, a regresar al libro de Hebreos, this time chapter 12, ahora el capítulo 12, which we all almost memorized que casi lo tenemos memorizado because we spent months in it. porque pasamos meses en But I él. want us to reread the first few verses Y quiero que leamos una vez más los primeros with this versículos idea in mind. con esta idea en la mente. That what we're trying to discover right now Que lo que tratamos de is descubrir what ahora is this struggle es cuál es what esta is this dificultad, suffering cuál es thing este sufrimiento that we all are going to experience or are experiencing que todos vamos a experimentar o estamos experimentando, that God wants to help us with que Dios nos quiere ayudar en eso so that we can grow in our character, para poder crecer en nuestro carácter, become like Him, convertirnos and más through como that, Él y a través de have eso hope tener esa esperanza and experience the abundant life. y experimentar esa vida en Amen. abundancia. Amén. Okay, Hebrews 12, verse 1. Hebreos 12, 1. So, since we are surrounded by such a great cloud of witnesses, Por tanto, ya que estamos rodeados de una nube tan grande de testigos, right? He just got through talking about all the people through history who were great people of faith. aquí es cuando acababa de hablar de un montón de personas de fe. He says, let us throw off everything that hinders Despojémonos de todo lo que nos estorba and the sin, y del pecado. the what? ¿El qué? The sin that so easily entangles. El pecado que tan fácilmente enreda. And let us run with perseverance. Y corramos con perseverancia. There's that word again. Otra vez está esa palabra. The race marked out for us. La carrera que se nos ha señalado. Fixing our eyes on Jesus, Fijando nuestros ojos en Jesús, the pioneer and perfecter of our faith, el pionero y consumador de la fe. who for the joy set before him Por el gozo puesto delante de él, endured the cross, soportó la cruz, scorning its shame, despreciando su and sat vergüenza, down at the right hand of the Father. y se sentó a la diestra del trono de Dios. Consider him Considerad who aquel endured que soportó such opposition from sinners, tal oposición de los pecadores, so that you will not grow weary and lose heart. para que no os canséis ni desmayéis. Notice this next verse. Y vean este versículo que sigue. In your struggle against sin. En tu lucha contra el pecado, In your what? ¿en tu qué? Struggle, Lucha. right? Could there be any suffering attached with this struggle? ¿Pudiera haber sufrimiento en esa lucha? Again, I'm suggesting that we connect those two. Nuevamente estoy sugiriendo que conectemos That esto. maybe the suffering he's talking about, at least what he wants us to understand, Que quizá ese sufrimiento del cual está hablando él has to do with our struggle with sin. tiene que ver con nuestra lucha con el pecado. Not politics, No política, not our neighbor, no nuestro vecino, not even our husband, ni siquiera nuestro or esposo wife. o esposa, but our sin. pero nuestro pecado, That maybe that's our biggest problem, que quizá eso es nuestro mayor problema. right? In your struggle against sin, En tu lucha contra el pecado, you have not resisted to the point of shedding your blood. aún no has resistido hasta el punto de derramar tu sangre. Ouch, wait a minute, what? Espérate, I ¿qué? might have to shed blood to resist sin? ¿Voy a tener que derramar sangre para resistirme al pecado? Maybe. Quizá. You have completely forgotten this word of encouragement that addresses you as a father addresses his son. Y has olvidado por completo esta palabra de aliento que se dirige a ti como un padre se dirige a su hijo. My son, Hijo mío, do not make light of the Lord's discipline, no menosprecies la disciplina del Señor and do not lose heart y no te when he desanimes rebukes you. cuando te reprenda. That means don't quit. Eso es de que no Right? te des por vencido. Amén. Don't get a bad attitude. No tengas esa mala actitud. Stay with it, Sigue adelante. because the Lord disciplines the one he loves, Porque el Señor disciplina al que ama and he chastens everyone he accepts as his son. y castiga a todo el que acepta como su hijo. So endure hardship as discipline. Soporta las dificultades como disciplina. Say what? ¿Ah? Endure. Soporta. That doesn't mean just survive, right? Eso no significa que solo sobrevivas. We can agree on that? Podemos estar de He acuerdo en does just esto. like, hold on, it'll be over soon. De que estés, ay, ya casi se acaba. That's not what he's talking about, is it? No se refiere a eso. What is he talking about? ¿A qué se refiere? He's talking about learning the lesson. Dice que aprendas la lección. Like, again, many of us have been under a boss, Nuevamente, muchos hemos estado Or a bajo father, un jefe o un or a padre mother, o una madre who is trying to teach us something, que está tratando de enseñarnos and we algo weren't getting it. y no lo entendíamos. So did they quit? Así es de que cuitearon. Not likely. Creo que no. No, they stayed after it,
No, ellos seguían Until adelante what? hasta que ¿qué? Till we learned it. Hasta que lo aprendimos. That's what a good parent does. Eso es lo que hace un buen padre. That's what a good teacher does. Eso es lo que hace un buen A good maestro. mentor. Un buen Oh, it's too consejero. hard for him. Es muy difícil para I'm él. not going to teach him that. Ya me doy por Wait vencido. a minute. Espera. If you're in an apprenticeship program Si estás en un aprendizaje for carpentry para and carpintería you're trying to learn how to, walk the beams, y estás tratando de aprender cómo And you're sellar afraid las of cosas heights. y tienes miedo de las you alturas, think your mentor, your foreman, your journeyman that's over you is just going to say, well, okay, I guess you don't have to do that. ¿tú crees que tu consejero, tu maestro te va a decir, bueno, pues no lo hagas? You'll never get a job Nunca vas a tener un trabajo así, because you're not qualified, porque no vas a estar calificado. right? You haven't learned No has aprendido what needs to be learned. lo que tiene que ser aprendido. Is it hard? ¿Es difícil? Yes. Sí. Is it scary? ¿Tiene miedo? Yes. Sí. If you've walked beams, you know. Si tú has caminado en las I alturas, have. sabes. Yo lo he hecho. You can fall, Te puedes caer, right? But somebody's got to do it. pero alguien tiene que hacerlo. So for those who have the courage and the boldness and learn how to do it, you get promoted. Entonces, para aquellos que tienen el valor And that y promotion el gives you aprendizaje hope. para hacer eso, te Why? da empleo y Because eso it te da gives you more esperanza. ¿Por qué? opportunities. Porque te da más oportunidades It enhances your capabilities. y te da más talento. Your character grows. Crece tu carácter And now you get more opportunity, more life. y ahora tienes más oportunidad, más And the vida. boss isn't so hard on you. Y el jefe no es tan duro Right? contigo. Life is starting to get better. Y comienza a mejorar la vida. Right? So we give thanks in all things, right? Así es de que damos gracias en todas las And we cosas. ask God, okay, what do you want to teach me in Y this? le pedimos a Dios qué quieres What enseñarme do en I need to esto, learn? que tengo que grow? aprender para crecer. We have to have a whole new attitude towards growing. Debemos de tener una nueva actitud para crecer, Because I'm afraid most of us porque creo que la mayoría de don't like to nosotros grow. no nos gusta crecer, Because it's painful. porque duele, It's hard. es difícil. Learning hard things is hard. El aprender cosas difíciles es I'm difícil. not going to sugarcoat it. Y no se los voy a dar despacito. I'm not here going to preach to you that Jesus is going to make your life better. No voy a estar aquí diciéndoles, Just like a magic todo va a ser wand. Oh, you have Jesus in your life now. Good, good for Jesucristo you. va a hacer una varita mágica y ya todo está bien. No, because Jesus knows what a wretched man you are No, porque Jesús sabe que un hombre miserable que eres and wants you to experience his abundant life. y quiere que experimentes esa vida en abundancia. But there are challenges you're going to have to face. Pero hay retos a los que te vas a enfrentar. You're going to have to face you. Tú te vas a tener que You're enfrentar going to a have ti to learn mismo. what's going on with you. Aprender qué está pasando Like, contigo. why do I do the things I don't want to do? ¿Por qué hago las cosas que no quiero hacer? Why can't I do the things that I want to do? ¿Y por qué no puedo hacer las cosas que quiero Why do I hacer? keep doing the thing that I said I wasn't going to do? ¿Por qué sigo haciendo la cosa que dije que ya no iba a There hacer? are reasons that we are doing the things that we do. Hay razones por las que estamos haciendo las cosas que hacemos. God wants us to know those reasons. Dios quiere que He sepamos He esas wants us to razones. bring those reasons to Him Quiere que le traigamos esas so that razones He a can Él teach us about ourselves, para que nos pueda enseñar show sobre us our nosotros character, mismos, enseñarnos el carácter and by the Spirit of God, y a través del Espíritu de Dios change those. cambiar estas cosas. Amen? Amén. That's the hope. Esa es la esperanza. But we have to endure hardship, Pero tenemos que perseverar en esa dificultad, suffering, sufrimiento, if you will, o si lo definimos así, in order to benefit from this. para poder tener esos beneficios. Okay, real quick, go back to Romans, Bueno, y ahora this regresamos a time chapter Romanos, 8. a este tiempo capítulo 8. Hang in there with me a few more minutes, Unos minutos más, se los prometo, because there's a process. This ends. This has a good ending, porque hay un proceso, tiene un final feliz. right? Romans 8:14. Romanos 8:14. For those who are led by the Spirit of God Porque los que son guiados por el Espíritu de Dios are the children of God. son hijos de Dios. The Spirit you received does not make you slaves so that you live in fear again. El Espíritu que recibieron no los hace esclavos para que vuelvan a vivir con temor, Rather, the Spirit you received brought about your adoption to sonship.
sino que el Espíritu que recibieron hizo que fueran adoptados como hijos. And by him we cry, Abba, Father. Y por él clamamos Abba, Padre. The Spirit himself testifies with our spirit that we are God's children. El Espíritu mismo testifica con nuestro espíritu que somos hijos de Dios. And now if we are children, Ahora bien, si somos hijos, then we are heirs, también somos herederos, heirs of God, herederos de Dios and co-heirs with y Christ. coherederos That con sound Cristo. good? ¿Eso suena bien? Everybody, you know you're heirs with Christ? ¿Sabes que eres coheredero con Cristo? If. Sí. Yeah, there's the condition. Right, here's the condition. Hay una condición And let's connect it back to Romans 5. y está conectado a Romanos 5. Like I've told you before, these 4 chapters are woven together very carefully. Como les dije, estos capítulos están muy tejidos muy cuidadosamente. If indeed Es que we share in his suffering, participamos de sus padecimientos in order that we may also share in his glory. para que también participemos de su gloria. Remember the glory back in chapter 5? ¿Recuerdan esa gloria que vimos en el capítulo 5? Here it is again. Aquí sigue de nuevo. I'm not going to define it right now. Y no la voy a definir ahorita. read on, verse 18. Sigamos, versículo 18. I consider that our present sufferings, Considero que nuestros sufrimientos no matter what actuales, they are, no importa lo que sean, whether it's political persecution ya que sea persecución política, or my own wrestling with that wretched man, o yo peleándome con ese hombre miserable, I consider this present suffering considero estos sufrimientos actuales not worth comparing no son dignos with the glory, de comparar con la there it gloria. is again, Ahí está otra vez, that will be revealed in us. que se revelará en nosotros. For the creation waits in eager expectation for the children of God Porque la creación espera ansiosamente que los hijos de Dios to be revealed. se manifiesten. For creation was subjected to frustration, Porque la creación fue sometida a not frustración, by its own choice, no por su propia elección, but by the will of the one who subjected it. sino por la voluntad de aquel que la sujetó. That's one of Paul's thoughts inside of a thought. Y eso es uno de los pensamientos de Pablo dentro de otro In pensamiento. hope, Con la esperanza, there's our hope again, otra vez tenemos esa esperanza that the creation itself de que la creación misma will be liberated from the bondage to decay sea liberada de su esclavitud a la and brought corrupción into the freedom y llevada a la and libertad the glory y gloria of the children of God. de los hijos de Dios. Whew. Wow. If we had any idea just how much was said there, Si tuviéramos una idea de cuánto fue dicho ahí, bottom line is, el punto clave es: God has a glorious future planned for us. Dios tiene un futuro glorioso planeado para Amen. Do we know nosotros. that? Amén. ¿Sabemos esto? That we are God's workmanship. Somos la creación de Dios. He created us Nos creó in His image en su to imagen represent Him para and representarlo to do things for Him. y para hacer cosas para él. Ephesians 2:10 Efesios 2:10 says that He prepared works for us to do in advance of us being born dice que él tenía obras preparadas para nosotros antes de que naciéramos, for His glory. para su gloria. So there is a glorious future for us. Así es de que hay un futuro glorioso para There is a nosotros. promotion in the kingdom. Nos va a dar una promoción There is a promotion in the things of God. en las cosas de Dios. God doesn't want us struggling with the same thing over and over again. Dios no quiere que estemos luchando una y otra vez con las mismas He doesn't want cosas. us standing on the ground afraid to walk on the beams. No quiere que estemos en el piso asustados a caminar por las He alturas. doesn't want us intimidated by a financial spreadsheet and doing taxes. No quiere que estemos frustrados haciendo nuestros impuestos. He doesn't want us like stuck in a marriage that's dysfunctional. No quiere que estemos atorados en un matrimonio que está destruido. No, He wants us to rise above all those things Él quiere que nos levantemos sobre todas esas cosas. so that ¿Para qué? we can live the abundant life, Podamos vivir esa vida en abundancia. but again, not for ourselves, Nuevamente, no para but nosotros, for Him pero para and the Él. blessings of the world, Las bendiciones and del so mundo, that para que we can bring Him glory podamos traerle esa and gloria extend His kingdom through all the earth. y Amen? extender su reino a través de For toda we la pray tierra. the Lord's Prayer, Porque oramos la oración del Our Padre, Father, Padre who nuestro, art in heaven, que estás en el cielo, hallowed be your name, santo sea tu your nombre, kingdom come, venga tu your will reino, be done hágase tu on voluntad earth en la tierra as it is in heaven. como en el cielo. But in order to be qualified to do that, Pero para poder ser calificados para hacer eso, we have to have character. debemos de tener carácter.
And many of us are still stuck in our Y sins. muchos de nosotros seguimos atorados And en we have nuestro not pecado. yet resisted to the shedding of blood or anything close. Y aún ni siquiera hemos llegado a derramar sangre. And so we're fighting battles that we were never intended to fight. Así es de que estamos luchando batallas que no deberíamos de estar luchando. By fighting with our spouses and our children and our bosses and this and that all day long. Peleando todo el día con nuestro esposo, And hijos, we're esposas, exhausted. jefes, y nos cansamos. And we've got no mind for anything else. Y no tenemos la mente para ninguna So otra we get cosa. home, we turn on the tube and we check out. Así es de que llegamos a la casa, prendemos la tele y ay, sin pensar. That is not the life that God intended for us. Esa no Amen? es la vida que Dios quiere para nosotros. Amén. The writer of Hebrews said El escritor de Hebreos dice that we should fix our eyes on Jesus. que debemos de fijar nuestra mirada en Cristo. Right? Why? ¿Por qué? Because he did it. Porque Él lo hizo. He did it. Él lo hizo. He endured. Él perseveró. He persevered. Él He siguió had the adelante. character. Tuvo el carácter. He saw the end from the beginning. Él vio el fin desde el principio. And he said, I'll pay the price. Y dijo, yo voy a pagar el precio. And that's character, Y ese es carácter. by the way. Sí. So a propósito. here's a quick freebie at the end here. Y aquí hay algo gratis al What final. is character? ¿Cuál es el carácter? Character is the ability to make the right choice based on the right values over time. Carácter es la habilidad de hacer la decisión correcta a través del tiempo basado en los valores correctos. And in a culture where you have immediate gratification being Y the en main una thing. cultura donde tienes esa gratificación instantánea, Right, remember what we said sin is? ¿recuerdan lo que dijimos que es el pecado? Anybody remember? Yep. I want what I want when I want it. Thank you, Jessica. Y gracias, Jessica. She's a student. I want what I want when I want it. Yo quiero lo que quiero cuando quiero. That's sin, Ese es el pecado. and that's an untrained character Y es un carácter que no ha It's a sido spoiled desarrollado. Es un niño that throws a fit if it doesn't get what it wants. caprichoso que hace un Yeah, berrinche you're cuando no never gonna quiere go lo que anywhere in quiere. life. Así no vas a llegar a ningún lado. God wants to transform us from that Dios quiere transformarnos de eso into people a gente who, like Jesus, que como Jesucristo are able to endure whatever is necessary to endure pueden atravesar lo que tienen que perseverar because of the joy set before us. por el gozo que les es prometido. Right? Because we value the right thing Porque tenemos los valores correctos and actually have the character to make the choices to obtain the right thing y tenemos el carácter para hacer las decisiones que nos llevan a la cosa because correcta. we are able to endure whatever the challenge is that comes between us and that. Porque podemos perseverar en ese reto que se nos presenta antes Even de if- llegar a la meta, If it's a cross. incluso si es una cruz. Amen? So that's the journey we're going on. Y esa es la jornada en la que vamos a ir. That's what he wants for us. Es lo que quiere para nosotros. How many of you are excited now? ¿Y cuántos están emocionados ahora? I'm glad you are. Let's Gracias. stand.